La noche oficial de los ovnis en Brasil. La noche del 19 de mayo de 1986, el cielo brasileño se convirtió en un escenario inquietante que dejó marcados para siempre a quienes lo presenciaron. Sin previo aviso, más de una veintena de objetos voladores no identificados invadieron el espacio aéreo nacional, desatando una operación de emergencia que involucró a los máximos niveles de defensa. Lo que parecía una noche tranquila en distintos puntos del país, se convirtió en una pesadilla compartida entre pilotos, militares, técnicos de radar y ciudadanos comunes. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando comenzaron los primeros reportes. En São José dos Campos, en el estado de São Paulo, personal de la Escuela de Especialistas de la Aeronáutica interrumpió sus actividades al notar una formación de luces brillantes flotando en el cielo. Más de 2000 cadetes, oficiales e instructores observaron perplejos cómo las luces se desplazaban con movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida, girando en ángulos agudos, deteniéndose en seco y acelerando repentinamente sin emitir ruido alguno. Los radares del Centro Integrado de Defensa Aérea detectaron los objetos, confirmando que no se trataba de ilusiones ópticas ni fallos de percepción. Los ecos eran sólidos, consistentes, y se desplazaban a velocidades variables, que iban desde el vuelo estacionario hasta los 3000 km por hora. Ante la amenaza latente, se autorizó el despegue de 5 cazas supersónicos F-5 y Mirage desde diversas bases, incluyendo Santa Cruz, Anápolis y Santa María. Uno de los pilotos más experimentados, que partió desde Santa Cruz, describió su experiencia más tarde con voz temblorosa. Al interceptar visualmente uno de los objetos, notó que este tenía forma esférica y una luz rojiza pulsante en su centro. El ovni parecía jugar con su avión, manteniéndose justo fuera de alcance mientras lo guiaba a través de maniobras arriesgadas. A pesar de que el radar de la nave lo captaba, nunca logró acercarse lo suficiente para un disparo o una identificación clara. Otro caza, enviado desde Anápolis, logró bloquear a un objeto triangular que volaba a baja altitud. Sin embargo, en cuanto activó el sistema de armamento, el objeto aceleró repentinamente y se desvaneció en la distancia como una estrella fugaz. El radar de tierra perdió su señal en cuestión de segundos. A lo largo de más de 3 horas, los pilotos reportaron comportamientos idénticos. Los objetos reaccionaban a sus movimientos, parecían anticiparse a sus rutas y desaparecían justo antes de ser alcanzados. En algunos casos, las luces se multiplicaban frente a los ojos de los testigos, como si un solo objeto se dividiera en varios. Un piloto casi pierde el control de su nave tras una brusca desviación causada, según su testimonio, por una interferencia en sus controles mientras perseguía a una de las luces. Mientras tanto, desde tierra, ciudadanos en los estados de Río de Janeiro, Goiás y Minas Gerais también reportaban la presencia de extrañas luminarias en el firmamento. Las estaciones de radio recibían llamadas desesperadas. Algunos afirmaban que las luces descendían lo suficiente como para iluminar casas y caminos rurales. Hubo informes de animales alterados, ladridos incesantes y cortes repentinos de electricidad en pequeñas poblaciones. Un operador de radar del centro integrado recordó cómo la pantalla se llenó de puntos intermitentes en patrones caóticos. Ningún protocolo de entrenamiento cubría una situación semejante. Los jefes de estación, con rostros pálidos y sin saber cómo actuar, solo podían observar cómo los objetos entraban y salían del espacio aéreo sin dejar rastro físico. Uno de los momentos más desconcertantes se vivió en la base aérea de Anápolis, cuando un ovni detuvo su trayectoria justo sobre la pista principal. Durante casi 5 minutos, flotó inmóvil a unos 100 metros de altura, proyectando una luz blanca que cubría una extensión de terreno considerable. Nadie se atrevió a acercarse. La torre de control intentó establecer contacto sin éxito. Luego, con un zumbido grave, la luz se apagó y el objeto ascendió a velocidad vertical hasta perderse entre las nubes. Esa noche, ninguna aeronave resultó dañada y no hubo enfrentamientos directos. Pero lo que quedó fue el desconcierto total. La Fuerza Aérea registró 21 objetos con comportamiento inteligente y capacidades tecnológicas muy por encima de cualquier aeronave conocida, tanto nacional como extranjera. Días después, en conferencia de prensa, el ministro de Aeronáutica confirmó que los objetos habían sido detectados por radar y avistados por pilotos y personal militar. Aunque negó categóricamente cualquier amenaza a la seguridad nacional, admitió que el origen de las aeronaves era desconocido y que el fenómeno no tenía explicación. Desde entonces, se ha conocido como
La noche oficial de los ovnis en Brasil. Décadas después, los archivos del caso fueron desclasificados en parte. Los informes siguen siendo desconcertantes: trayectorias imposibles, interferencias electromagnéticas, aceleraciones instantáneas. Algunos sugieren tecnología de avanzada, otros, una inteligencia ajena a la comprensión humana. Ningún país ha reclamado responsabilidad, ni ha presentado evidencias de pruebas experimentales esa noche. Para muchos de los que estuvieron presentes, no se trató de una noche cualquiera. Algunos pilotos jamás volvieron a hablar del tema públicamente, y algunos técnicos abandonaron sus puestos poco tiempo después, convencidos de que lo que vieron no debía haber estado en el cielo. Otros, por el contrario, aún miran las estrellas con la esperanza de volver a ver aquello que, por una noche, desafió toda lógica y dejó en evidencia que no estamos solos. Aquella noche, Brasil no solo fue testigo del misterio, sino protagonista de uno de los eventos aéreos más inquietantes y documentados de la historia moderna. Y hasta hoy, ninguna explicación ha logrado apagar del todo el brillo de esas luces. La abducción del Cabo Valdés ocurrió en la madrugada del 25 de abril de 1977, en una zona remota del altiplano chileno, cerca de Putre, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El cabo Armando Valdés patrullaba junto a 7 conscriptos del ejército. La noche era clara, con una luna parcialmente cubierta por nubes, y una quietud absoluta envolvía el puesto. Nada indicaba lo que estaba por suceder. El grupo montaba guardia en un antiguo galpón de adobe que servía de base temporal. Los soldados, jóvenes todos, se turnaban para vigilar el perímetro. Cerca de las 4 de la madrugada, mientras compartían un café amargo para soportar el frío, una luz intensa irrumpió sobre los cerros del horizonte. No era una bengala ni un helicóptero. La claridad era demasiado potente y estable, suspendida a pocos metros del suelo, a unos 100 metros del puesto. Los conscriptos reaccionaron con desconcierto, cubriéndose los ojos. Uno de ellos gritó que parecía un foco flotando. La luz oscilaba ligeramente, como si latiera. No hacía ruido alguno. El cabo Valdés, al mando, tomó su fusil y se acercó a la puerta. Ordenó silencio y avanzó hacia la luz. Dio instrucciones precisas: que nadie lo siguiera, que lo vigilaran. Cruzó el terreno rocoso sin dejar de observar el fenómeno, hasta que su silueta fue engullida por la claridad, desapareciendo ante los ojos de sus hombres. Los minutos siguientes fueron de absoluto terror. Los soldados se miraban sin saber qué hacer. Algunos lloraban. Uno intentó correr tras su superior, pero los demás lo detuvieron. La luz permaneció suspendida, palpitando como una esfera viva, ajena a las leyes normales de la física. No hubo sonido, solo una especie de zumbido leve que parecía provenir del interior de la cabeza. Después de lo que les parecieron 15 minutos, aunque nadie pudo cronometrarlo con precisión, la figura del cabo Valdés emergió de la nada, exactamente en el mismo punto donde se había desvanecido. Caminaba desorientado, como ebrio. Tenía la mirada perdida, y no respondía a los llamados. Sus pasos eran torpes. Cuando se desplomó, lo llevaron de vuelta al puesto. Ahí notaron los detalles más extraños. El rostro de Valdés mostraba una barba cerrada, como de varios días de crecimiento. El reloj que llevaba marcaba una fecha 5 días adelantada, como si hubiera estado ausente durante ese tiempo. Su pulso era acelerado, pero su cuerpo no mostraba signos de deshidratación ni hambre. No tenía heridas, solo murmuraba frases inconexas, entre ellas una que uno de los conscriptos recuerda con escalofríos. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. El resto de la noche fue de completo silencio. Nadie durmió. La esfera de luz había desaparecido tan misteriosamente como llegó. Al amanecer, el comandante del sector fue notificado. Un helicóptero evacuó al cabo Valdés, aún en estado de shock. La patrulla fue interrogada por separado. Sus versiones coincidían en todos los puntos importantes: la luz, la desaparición, el regreso, el estado del cabo y el reloj adelantado. Los médicos del hospital militar no encontraron explicaciones. No había signos de trauma físico, ni intoxicación, ni lesiones cerebrales. Valdés fue sometido a pruebas psicológicas durante semanas. Nunca pudo explicar lo que había vivido. Dijo no recordar nada entre el momento en que entró en la luz y el instante en que despertó entre sus hombres. La noticia no tardó en filtrarse. En los días siguientes, radios locales difundieron la historia. Pronto, periódicos nacionales e internacionales abordaron el caso. El ejército chileno no desmintió lo ocurrido. Un hecho inusual, ya que en otros casos semejantes se optaba por el silencio. Esta vez, el misterio quedó expuesto.
Investigadores civiles de lo paranormal acudieron a Putre. Entrevistaron a los conscriptos, quienes ratificaron la historia una y otra vez, incluso décadas después. Algunos declararon que sus vidas cambiaron desde aquella noche. Uno aseguró que jamás volvió a dormir bien. Otro abandonó la milicia poco después y se fue a vivir a la selva. Un tercero desarrolló una especie de epilepsia sin causa aparente. Valdés, con los años, eligió el silencio. Dio algunas entrevistas en los 80, pero luego se replegó de la vida pública. Se convirtió al cristianismo y afirmó que lo contactó aquella noche no era de este mundo, pero tampoco era bueno. En sus propias palabras, no eran ángeles. Y si eran extraterrestres, no buscaban amistad. En entrevistas posteriores, evitó hablar del fenómeno en términos científicos. Insistía en que el tiempo perdido era real, pero que la experiencia había tenido un tinte espiritual oscuro. Estuve en un lugar sin tiempo, sin cuerpo, y sentí que no era bienvenido. La historia de Valdés se convirtió en el caso ovni más célebre de Chile. En congresos de ufología a nivel mundial se cita como uno de los pocos encuentros donde hay múltiples testigos militares, fenómenos físicos registrados, como el reloj adelantado, y secuelas psicológicas documentadas. Sin embargo, lo que más intriga no es el avistamiento en sí, sino el efecto sobre el tiempo. La barba crecida, la fecha en el reloj, el desfase físico con la realidad inmediata. ¿A dónde fue Valdés? ¿Con qué o con quién estuvo? Hasta hoy, ninguna autoridad militar ha ofrecido una explicación oficial. Los informes médicos fueron archivados. Las bitácoras de aquella noche permanecen selladas. Algunos ufólogos sostienen que el ejército sabe más de lo que admite. Otros creen que ni ellos entendieron qué ocurrió. Lo cierto es que la noche del 25 de abril de 1977 dejó una cicatriz invisible en un grupo de jóvenes soldados y marcó la historia del misterio latinoamericano con uno de los episodios más inquietantes jamás registrados. Años después, uno de los conscriptos escribió en un foro: "No quiero fama, no quiero entrevistas. Solo quiero que se sepa que esa noche perdimos algo. Perdimos la seguridad de que somos los únicos aquí". Y con esa frase, la historia permanece viva. Porque más allá del sensacionalismo y las teorías, el rostro del cabo Valdés regresando de la nada, con los ojos extraviados y el tiempo roto, sigue siendo uno de los más poderosos recordatorios de que, quizás, no estamos solos. Luces chupa chupa aterrorizan Amazonia. En el año de 1977, los cielos del norte de Brasil se convirtieron en un escenario de pesadilla para cientos de habitantes que juraban ser perseguidos por luces voladoras con comportamiento agresivo. El epicentro de los ataques fue Colares, una pequeña isla situada en el estado de Pará. Pero los reportes se extendieron a decenas de comunidades ribereñas a lo largo del Amazonas. Lo que empezó como simples luces en el cielo, terminó convirtiéndose en un fenómeno de terror nacional. Pronto, esas luces recibieron un nombre que helaba la sangre entre los lugareños: Chupa Chupa. Las primeras noches fueron desconcertantes. Campesinos, pescadores y mujeres que salían a las letrinas al anochecer, empezaron a reportar destellos repentinos y silenciosos en los cielos. Las luces descendían a baja altura, a menudo sin emitir ruido alguno, flotaban a pocos metros del suelo, y lanzaban haces de luz blanca o azulada directamente sobre las personas. El primer caso grave fue el de un joven pescador que regresó corriendo a su casa, con el pecho rojo e inflamado. Aseguraba que una luz lo había seguido por el manglar, y le había disparado un rayo de calor que lo derribó. Su piel mostraba marcas similares a quemaduras por radiación localizada. En pocos días, los relatos se multiplicaron. Mujeres presentaban heridas circulares en los senos, con pérdida de sangre inexplicable. Algunos hombres aseguraban haber sentido cómo el rayo los paralizaba, como si el cuerpo les quedara dormido, mientras una succión invisible los dejaba débiles y mareados por horas. A estos ataques se les atribuyeron al menos 2 muertes: un anciano que fue encontrado desangrado, y una mujer que, tras ser alcanzada por la luz, cayó en estado de coma sin causa médica aparente. El miedo se apoderó de la región. Los pobladores abandonaban sus casas al caer la noche y se reunían en iglesias o escuelas, tratando de protegerse en grupo. Encendían hogueras, hacían sonar cacerolas y golpeaban chapas para espantar a las luces. No funcionaba. Las luces aparecían igual, muchas veces sobrevolando los techos, colándose por las ventanas y desapareciendo sin dejar huella. Los niños no podían dormir, y los adultos rezaban con los ojos clavados en los árboles,
donde a veces veían destellos moverse entre las ramas como si buscaran a alguien. La prensa local, especialmente el diario O Liberal, comenzó a cubrir los sucesos de forma continua. Titulares con frases como «Luz asesina regresa» o «Ataque nocturno deja 3 heridos» alarmaban a todo el país. Las autoridades locales, superadas por el pánico colectivo, solicitaron apoyo a las fuerzas militares. La Fuerza Aérea Brasileña respondió enviando un contingente de investigadores y personal armado a la región, bajo el mando del coronel Uirangé Oyanda, quien más tarde dirigiría la conocida Operación Prato, Operación Platillo. Durante semanas, los militares establecieron campamentos, instalaron equipos de radar, cámaras y sensores de calor. Los testimonios fueron registrados meticulosamente. A menudo, los soldados también eran testigos. Algunos vieron cómo las luces se detenían sobre los ríos, cambiaban de color y realizaban maniobras imposibles para cualquier avión conocido. En una ocasión, según los informes desclasificados décadas después, una luz fue avistada flotando a apenas 10 metros de un destacamento militar. Al apuntarle con un reflector, desapareció instantáneamente. Una enfermera local llamada Senora Nazaré fue una de las figuras clave en el levantamiento de evidencia. Documentó cada herida, cada síntoma de los afectados. En sus anotaciones, varias víctimas coincidían en sentir un choque eléctrico al ser alcanzadas por el rayo, seguido de debilidad extrema. Algunas sangraban por la nariz o los oídos. Los análisis realizados no arrojaron conclusiones claras, pero el patrón de heridas se repetía, con marcas punzantes, quemaduras focalizadas y niveles bajos de hemoglobina. Los sacerdotes locales, asustados, afirmaban que se trataba de un castigo divino. Otros, más supersticiosos, hablaban de espíritus de la selva, ofendidos por la deforestación. Pero en las grabaciones y fotografías tomadas por los militares, lo que aparecía eran objetos metálicos no identificados, con forma de platillo o esfera, que volaban en silencio absoluto. Algunos se camuflaban entre las nubes o bajaban a nivel del mar para deslizarse sobre el agua como si flotaran. La Operación Platillo reunió más de 500 páginas de informes, incluyendo dibujos de testigos, mapas de ataques, esquemas de las trayectorias aéreas y hasta grabaciones de audio con descripciones en tiempo real. El fenómeno no solo se limitó a Colares. Municipios como Vigia, Mosqueiro y Santo Antonio do Tauá también reportaron incursiones de luces voladoras. En un caso particularmente aterrador, una familia entera fue atacada mientras cenaban al aire libre. La madre perdió el conocimiento al ser golpeada por una luz azul. El padre sufrió una caída severa al intentar huir, y uno de los niños quedó con una marca circular en el pecho durante semanas. Pese a la presencia militar, los ataques no cesaron de inmediato. Algunas noches, los soldados veían las luces sin poder hacer nada, como si éstas burlaran todos los sistemas de defensa. Hubo intentos de derribarlas, pero los disparos nunca daban en el blanco. Según testimonios militares posteriores, las luces parecían anticiparse a cada acción. Era como si supieran lo que harían antes de que lo hicieran. A finales de diciembre de ese año, sin previo aviso, los avistamientos disminuyeron. Las luces se esfumaron. La Fuerza Aérea se retiró discretamente y selló los documentos como clasificados. Oficialmente, nunca se dio una explicación. Extraoficialmente, algunos altos mandos sugerían fenómenos atmosféricos malinterpretados, pero la cantidad de heridos y la consistencia de los reportes hicieron difícil sostener esa versión. Décadas después, el coronel Joyanda rompió el silencio y confirmó la autenticidad de los eventos. Aseguró que lo que vieron y documentaron no era de origen humano. Poco después de dar estas declaraciones en una entrevista televisiva, fue hallado muerto en su casa en circunstancias que muchos consideraron sospechosas. Hoy en día, en Colares, todavía hay quienes miran al cielo con desconfianza. Los más viejos recuerdan aquellos meses con terror, señalando la playa donde aparecían las luces y la plaza donde hacían guardia con antorchas. Dicen que el miedo no fue a lo que veían, sino a lo que no podían entender, porque lo que sea que vino del cielo esa vez, no buscaba comunicarse, venía a tomar, y lo hizo. Aparición aterradora en la base de Mixco. El relato que circula entre soldados veteranos de Guatemala no está en ningún informe oficial, pero quienes estuvieron ahí aseguran que lo vivido esa noche en la base militar de Mixco no puede explicarse con lógica ni entrenamiento. Todo comenzó poco después de medianoche, durante una guardia de rutina. Era una noche común para los soldados destacados en aquel cuartel periférico, rodeado de barrancas, con el eco lejano de los perros ladrando y el aire húmedo del altiplano.
El teniente al mando, cuyo nombre ha sido omitido por seguridad, relató que uno de los soldados que vigilaba el extremo norte del perímetro comenzó a gritar por radio, nervioso, pidiendo apoyo inmediato. La voz se escuchaba temblorosa, insistiendo en que había alguien merodeando por la cerca interna, a unos metros del bosque. Al principio se pensó que podía ser un ladrón, o incluso algún civil perdido. Pero cuando la patrulla se acercó, lo que vieron no tenía forma de persona. Una figura oscura, alargada y difusa, como hecha de humo sólido, se mantenía inmóvil al borde de los árboles. No caminaba, se deslizaba sobre la hierba sin hacer ruido. Lo que más aterraba eran los ojos, 2 puntos de luz blanca fijos en los soldados, que no parpadeaban. Uno de ellos apuntó su fusil y gritó la advertencia de alto. La figura no respondió, ni se detuvo. Entonces, se escucharon los primeros disparos. Los proyectiles atravesaron el aire, impactaron la tierra y algunos árboles, pero la sombra permaneció intacta, sin reaccionar, como si las balas no la tocaran, o simplemente no le importaran. Los soldados comenzaron a retroceder, formando una línea defensiva improvisada, mientras pedían refuerzos por radio. La base se activó de inmediato, y más hombres corrieron hacia el área con linternas y armas listas. A pesar de la oscuridad y la tensión, todos coincidieron después en lo mismo. La figura no tenía rostro ni rasgos, solo esa negrura densa y profunda, como un hueco en la realidad. La cosa recorrió el perímetro lentamente, sin emitir sonido alguno, hasta detenerse frente a las barracas. En ese momento, varios soldados que dormían comenzaron a gritar dentro, como si sufrieran pesadillas. Algunos se incorporaron sudando, diciendo que sentían una presión en el pecho, como si alguien los estuviera observando desde dentro del cuarto. Los que estaban afuera vieron entonces cómo la figura se desvanecía justo frente a la puerta, como si se deshiciera en el aire. No hubo humo ni niebla, simplemente desapareció. El silencio posterior fue total. Ningún perro ladraba, ni un grillo, ni viento, como si el mundo se hubiera detenido brevemente para presenciar algo prohibido. Durante el resto de la noche, la guardia se duplicó. Nadie quiso dormir. Nadie se atrevía a quedarse solo. A la mañana siguiente, algunos soldados reportaron dolores de cabeza, vómitos y una sensación de desorientación. Varios médicos militares los revisaron sin hallar causas físicas evidentes. Un soldado que abandonó el servicio meses después escribió de forma anónima que lo que vieron esa noche no era una aparición común. Aseguraba que era una entidad que probaba los límites entre lo real y lo espiritual. Una especie de vigía antiguo que aparece en lugares donde se ha derramado sangre. Según su testimonio, tiempo atrás, antes de ser base militar, esa zona fue campo de fusilamiento durante un conflicto interno no documentado oficialmente. Otro elemento perturbador se sumó semanas después. La cámara de vigilancia que apuntaba hacia el área donde la figura apareció esa noche dejó de funcionar exactamente a las 007, el mismo momento en que el primer soldado dio la alerta por radio. Cuando revisaron la grabación, los minutos previos solo mostraban un parpadeo inusual en la imagen, como si algo hubiera interferido la señal. Luego, pantalla negra. En los días posteriores, algunos miembros del destacamento comenzaron a tener sueños similares. Todos relataban la misma escena. Se encontraban solos en el campo, frente a una sombra inmóvil, y al despertar, sentían la sensación de que alguien los había tocado. Uno de ellos, incluso, despertó con marcas en el brazo, como si unos dedos helados lo hubieran sujetado. La base solicitó un sacerdote para bendecir las instalaciones, aunque eso jamás se reconoció oficialmente. Durante una madrugada posterior, mientras el cura rociaba agua bendita en el perímetro, la radio volvió a emitir un ruido blanco extraño. Nadie hablaba, pero el canal se activó solo. En la grabación se escuchó una voz baja y distorsionada que nadie pudo identificar. Decía una palabra repetida varias veces: regresaré. Desde aquella noche, se han producido incidentes esporádicos. Ruidos extraños en la madrugada, sombras en las ventanas cuando no hay nadie dentro, luces de las torres que parpadean sin razón. Nadie más ha disparado, pero todos vigilan en silencio cuando el reloj marca la misma hora. Años después, los nuevos reclutas reciben la advertencia sin que se les cuente toda la verdad. Solo se les dice que, si escuchan pasos y no ven a nadie, no deben responder. Si algo se planta frente a ellos sin moverse, deben mantenerse firmes, pero jamás disparar. Los veteranos aún recuerdan con piel de gallina
la sensación de frío extremo que invadió la base aquella vez. Dicen que en Mixco, esa noche, no vieron un fantasma. Vieron algo más antiguo. Algo que no olvidó que alguna vez se cometieron actos atroces en ese terreno, y que quizás sigue vigilando en silencio a quienes pisan ese suelo sin saber lo que guarda debajo. Un suceso que, hasta hoy, permanece sin explicación oficial. Pero para quienes lo vivieron, no hace falta una. Ellos saben lo que vieron. Y eso basta. Tras las líneas del infierno, el testimonio del sargento David Mendoza, ex militar mexicano que participó en operaciones en zonas de guerra bajo acuerdos de cooperación internacional, fue recogido años después de su retiro. Para proteger su identidad, utilizó un seudónimo. Su narración fue directa, sin florituras ni exageraciones. Según sus palabras, lo que ocurrió en aquella noche, al este de una zona en conflicto, cerca de antiguas estructuras en ruinas que no aparecían en los mapas oficiales, nunca fue parte del informe final. La operación consistía en extraer inteligencia de un edificio abandonado que antes servía como punto de comunicaciones. Se trataba de un búnker semienterrado en medio del desierto, rodeado por construcciones destruidas por ataques aéreos. La misión parecía sencilla: avanzar de noche, llegar al sitio, levantar información visual y retirarse antes del amanecer. Eran 8 hombres en total. Mendoza recuerda que todo empezó a torcerse incluso antes de llegar al objetivo. Primero, los radios comenzaron a fallar a pesar de las pruebas previas. Se escuchaban zumbidos, estática, y en una ocasión, voces susurradas en un idioma que ninguno pudo identificar. Se pensó en interferencia enemiga o sabotaje electrónico, pero nadie lo confirmó. Luego, el guía local que los acompañaba, y que conocía bien el terreno, se negó a seguir adelante. Dijo en voz baja: «Ahí no hay nadie vivo, pero sí hay cosas que caminan». Mendoza le pidió explicaciones, pero el hombre solo repitió que ese lugar estaba maldito y desapareció entre las sombras del desierto. Al llegar al edificio principal, el aire se volvió pesado. No había viento, pero la arena se agitaba como si algo respirara bajo tierra. Entraron en formación, apuntando a cada rincón con linternas tácticas. Dentro, los pasillos olían a tierra húmeda y metal oxidado. Había símbolos pintados en las paredes, formas circulares con líneas que se entrecruzaban, como si fueran mapas o sellos. Uno de los soldados tomó fotos. Otro intentó registrar coordenadas, pero la brújula giraba sin control, y el GPS mostraba ubicaciones distintas cada 10 segundos. Los primeros indicios de que algo no andaba bien llegaron con el silencio. Un silencio tan profundo que ahogaba el sonido de las botas, del equipo, incluso de la respiración. De pronto, las luces de los visores térmicos mostraron puntos móviles a lo lejos, figuras de calor que parecían rodearlos, pero al cambiar a visión normal, no había nada. Sin disparar, sin alarmarse, continuaron el recorrido, hasta que uno de los suyos, un joven artillero, cayó al suelo sin motivo aparente. Al levantarlo, su rostro estaba pálido y sus pupilas dilatadas. Decía en murmullos: «Están aquí, nos están mirando». Mendoza ordenó la retirada. Pero los pasillos ya no coincidían. Lo que antes era una salida, daba ahora a una escalinata que descendía más allá de lo que parecía haber existido antes. A pesar del miedo, el grupo descendió, buscando una vía de escape. En ese nivel inferior, la temperatura bajó bruscamente. El aire olía a azufre y carne podrida. Las linternas fallaban intermitentemente. Mendoza jura que las paredes comenzaban a latir, como si fueran orgánicas. Uno de los hombres, el cabo Hernández, se adelantó unos metros. Al desaparecer brevemente en la penumbra, se escuchó un grito inhumano, más animal que humano. Al alcanzarlo, lo encontraron de rodillas, con los ojos enrojecidos y las manos cubiertas de tierra. No pudo explicar qué pasó, solo repetía que algo se arrastraba por las paredes. Fue entonces cuando vieron la primera sombra. No tenía forma definida, era una masa negra flotando a pocos metros, sin ojos, sin rostro. Solo una silueta espesa que se deslizaba sin tocar el suelo. Intentaron disparar, pero las balas pasaban a través de ella. Las luces se apagaron por completo y solo quedó el sonido de pasos secos y jadeos lejanos. Mendoza ordenó correr. En medio de la huida, 2 hombres desaparecieron sin rastro. No gritaron, no dejaron ni sus rifles, solo el sonido de su ausencia. El grupo restante logró llegar al exterior poco antes del amanecer. Al salir, el cielo seguía oscuro, pero el aire recuperó su temperatura y el silencio desapareció.
Un helicóptero acudió a su rescate horas después. Al contar lo sucedido, los superiores archivaron el incidente como desorientación severa bajo condiciones extremas. Pero Mendoza sabe lo que vio. Los otros sobrevivientes nunca hablaron del tema. Uno de ellos se retiró al poco tiempo. Otro fue ingresado en una clínica psiquiátrica tras sufrir episodios de paranoia y alucinaciones. Semanas después, Mendoza revisó las fotografías tomadas dentro del búnker. En algunas, aparecían manchas negras que no correspondían a sombras normales. En una imagen, detrás de un muro agrietado, se distingue una figura con brazos desproporcionadamente largos y una cabeza alargada. Esa imagen desapareció misteriosamente del archivo digital tras un intento de respaldo. El lugar fue sellado. No volvió a figurar en ningún mapa militar. No hubo reportes posteriores de patrullajes en la zona. Según Mendoza, eso fue lo correcto. Lo que sea que habita esas ruinas, no pertenece a este mundo. Las líneas del enemigo no siempre marcan el fin del territorio humano. A veces, cruzarlas es abrir la puerta a lo innombrable. Desde entonces, cada vez que alguien menciona misiones nocturnas o zonas desérticas, con estructuras antiguas, el exsargento guarda silencio, pero sus manos tiemblan levemente. Nunca volvió a dormir más de 3 horas seguidas, y cada tanto, en medio del insomnio, jura ver por la ventana un punto negro flotando a lo lejos, como si algo hubiera cruzado con ellos, y nunca regresado. Bruja del árbol. Francisco Ruiz, soldado originario de la Ciudad de México, jamás imaginó que un recuerdo de su infancia terminaría marcando su vida militar con una de las experiencias más aterradoras que podría contar. Lo relató años después en voz baja, sin mirar a los ojos, como si temiera que revivirlo invocara aquello que una vez vio. Cuando era niño, creció en una colonia antigua de la delegación Iztapalapa. Allí, en una esquina descuidada entre casas mal iluminadas y terrenos baldíos, se alzaba un árbol enorme, torcido por el tiempo, con raíces sobresalientes y ramas como dedos deformes. Todos los vecinos conocían la historia. En ese árbol, decían, vivía una bruja. Nadie sabía de dónde venía el cuento, pero los adultos advertían a los niños que no se acercaran de noche. Los perros evitaban la zona. Algunos juraban escuchar risas agudas y ramas que crujían sin viento. Francisco se burlaba de esas historias. Con el tiempo, se olvidó de ellas, como se olvidan los miedos infantiles. Se enlistó en el ejército, donde enfrentó realidades duras y concretas. Entrenamiento extremo, misiones en zonas de alto riesgo, disparos, sangre, gritos. Nada de eso le pareció sobrenatural. Todo tenía explicación, método, razón. Hasta que una noche de permiso, regresando a casa, volvió a pasar por la vieja calle, y ahí estaba. El árbol. Igual de retorcido, igual de solitario, como si no hubiera pasado el tiempo. El recuerdo de los cuentos volvió de golpe, y como una broma entre amigos, propuso volver de noche. Estaban con él 2 camaradas del ejército, también de permiso. Tipos rudos, de los que no creen en nada que no puedan derribar con un rifle. «Vamos a ver si esa vieja sigue ahí», dijo uno riendo. Otro llevó una lámpara táctica. Francisco, más por nostalgia que por creencia, aceptó. Pasaron la tarde tomando unas cervezas y recordando historias del cuartel. Alrededor de las 11, tomaron el camino hacia el árbol. La calle estaba extrañamente desierta. La iluminación pública, que normalmente era deficiente, esa noche no servía del todo. Faroles titilando, sombras espesas, un silencio que oprimía los oídos. Al llegar al árbol, algo cambió. Ya no parecía un simple vestigio viejo, se sentía diferente, como si la noche misma se hiciera más pesada cerca de él. Las ramas crujían solas, aunque no soplaba viento. Uno de los amigos encendió la lámpara, apuntándola hacia arriba. Los haces de luz recorrieron la copa densa, las grietas del tronco, hasta que los 3 la vieron. Allí, en una de las ramas más altas, una figura encorvada los observaba. Era una mujer, o algo parecido. Su piel colgaba en pliegues, los brazos eran desproporcionados, los dedos larguísimos se aferraban a la corteza como garras. Lo que más les impactó fueron los ojos. 2 esferas completamente rojas, como brasas encendidas. Los miraba sin moverse, sin parpadear. Francisco sintió que el cuerpo se le congelaba. Uno de sus compañeros murmuró una grosería. El otro quiso iluminarla más de cerca. Fue entonces cuando la figura alzó la cabeza y soltó una risa que no parecía humana. Era una mezcla entre un chillido agudo y una carcajada burlesca que vibró en los huesos. El haz de luz parpadeó.
La figura abrió lo que parecía una boca enorme, completamente negra. Luego, se impulsó desde la rama y se elevó, pero no cayó. Voló. Con movimientos erráticos, como si sus huesos no obedecieran las leyes naturales, la figura desapareció entre los tejados con un zumbido espeluznante. Ninguno de ellos se movió durante varios segundos, solo respiraban con dificultad. Luego, casi al mismo tiempo, echaron a correr. Al día siguiente, los tres se reunieron en casa de Francisco, todavía en estado de shock. Juraron no contarle a nadie. Cada uno volvió a su destino militar, con la promesa tácita de que lo vivido quedaría en el pasado. Pero no fue así. Semanas después, en el cuartel donde Francisco estaba asignado en el sur del país, comenzó a tener pesadillas. Siempre el mismo sueño: el árbol, los ojos rojos, la risa que resonaba por los pasillos del sueño como un eco imposible de acallar. En una ocasión, mientras hacía guardia en un puesto remoto, creyó verla de nuevo, una figura entre los árboles, observándolo desde la maleza. Esta vez no estaba seguro si era real o producto del insomnio y el miedo acumulado. Uno de sus compañeros, que había estado esa noche con él, murió en un accidente en carretera meses después. El otro pidió su baja del ejército poco tiempo después, alegando problemas psicológicos. Francisco siguió adelante, pero con un vacío que nunca supo llenar. A veces pensaba que la risa aún lo seguía, que la presencia no era del árbol, sino que estaba ligada a ellos. Años después, ya retirado, Francisco volvió a pasar por la antigua colonia. El árbol seguía ahí, aunque una parte del tronco se había caído. A su alrededor, la zona estaba en ruinas, como si todo el lugar se hubiera quedado atrapado en una especie de tiempo suspendido. Preguntó a un par de vecinos si aún hablaban de la bruja. Algunos asintieron con miedo, otros lo negaron como si no quisieran abrir heridas viejas. Francisco nunca volvió a acercarse, ni de día, ni de noche. Lo más extraño fue descubrir, por casualidad, que en los archivos municipales había reportes de muertes y desapariciones en esa calle desde los años 40. Casos dispersos, nunca conectados oficialmente, pero con algo en común. Todos tenían relación con el árbol. Una anciana fallecida sin explicación, encontrada al pie del tronco con los ojos abiertos como platos. Un niño que desapareció tras jugar entre sus raíces. Un joven que apareció colgado de una rama sin razón aparente. Nadie se atrevía a cortarlo. Cada vez que se intentaba talarlo, las sierras se dañaban, o los trabajadores sufrían accidentes. Francisco leyó esto en silencio, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Cerró los documentos, devolvió la carpeta y salió de ahí sin decir una palabra. Hoy, vive en un pueblo alejado. A veces da charlas a jóvenes reclutas sobre tácticas de supervivencia. Nunca menciona lo del árbol, pero al terminar cada sesión, les repite lo mismo. Hay cosas allá afuera que no entienden de balas ni de rango. Y si alguna vez sienten que los observa algo en medio del monte o en un rincón olvidado de la ciudad, no se queden, váyanse. Y entonces, por un instante, parece mirar más allá de la habitación, como si sus ojos buscaran entre sombras algo que jamás se fue. Fantasmas en el excuartel de León. El antiguo cuartel militar de León, Guanajuato, fue clausurado hace décadas y hoy permanece como una estructura olvidada en el centro de la ciudad. Su fachada aún imponente, con muros gruesos y ventanales oscuros, parece contener el aliento del pasado. Aunque ya no alberga tropas, el sitio sigue bajo vigilancia, no por razones de seguridad, sino por el temor que provoca entre quienes se atreven a acercarse. Durante años, tanto veladores como exploradores urbanos han documentado fenómenos que no encuentran explicación lógica. Entre ellos, el testimonio más común es el de los pasos. Se escuchan, con toda claridad, el sonido seco de botas militares golpeando el piso de piedra en perfecta sincronía, como si una compañía invisible siguiera entrenando en la penumbra. Esto ocurre principalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando la ciudad duerme y el silencio permite oír hasta el más leve eco. Un exmilitar que trabajó como vigilante nocturno en el sitio, declaró de manera anónima que una noche, mientras recorría el ala norte del edificio con su linterna, vio como una puerta metálica se abría sola y se cerraba con violencia. Al apuntar la luz hacia el pasillo, lo cruzó una figura oscura, alta, con el porte característico de un soldado marchando. No dudó en abandonar su turno. Desde entonces, se niega a hablar del tema. Vecinos colindantes han reportado luces encendiéndose en los salones superiores, pese a que el edificio no tiene energía eléctrica activa desde hace años. Una señora mayor que vive justo enfrente del cuartel
Dice que ha visto en más de una ocasión siluetas paradas en las ventanas, quietas, como si observaran algo en la calle. En una de esas ocasiones, aseguró que una figura la saludó levantando el brazo. Ella cerró sus cortinas, y desde entonces, evita mirar hacia ese lado por la noche. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos logró ingresar al cuartel por un acceso trasero deteriorado. Llevaban cámaras y linternas. El video, compartido más tarde en redes sociales, muestra cómo recorren los pasillos llenos de polvo y escombros. A la media hora, el grupo empieza a inquietarse al escuchar un silbido militar, tenue pero persistente. Al acercarse a la zona de dormitorios, captan una sombra cruzando de una habitación a otra. Cuando revisaron la grabación, descubrieron algo más. Al fondo del pasillo, una figura los observaba fijamente. Nadie del grupo la había notado en el momento. Los relatos se acumulan. Un joven motociclista que usó parte del terreno del cuartel como atajo durante la noche, declaró que al cruzar por el patio principal sintió una presión en el pecho. Detuvo la moto porque escuchó una voz masculina gritarle, ¡alto!, justo a su lado. Pero no había nadie. Cuando giró la cabeza, vio un hombre con uniforme militar parado a pocos metros, con el rostro quemado o distorsionado. Apenas reaccionó, el sujeto desapareció. El motociclista cayó al piso del susto. Dice que desde entonces, algo lo sigue cuando sueña. Otro testimonio proviene de un técnico en telecomunicaciones, que fue contratado para inspeccionar una torre antigua instalada en la azotea del cuartel. Al subir las escaleras de servicio, encontró marcas de manos en el polvo fresco de la pared, como si alguien hubiera estado subiendo antes que él. Cuando llegó arriba, su radio comenzó a emitir interferencias con voces entrecortadas que murmuraban códigos numéricos y palabras en clave militar. Al regresar al vehículo, revisó las grabaciones, pero solo encontró estática. Renunció al contrato esa misma semana. El investigador local Rafael Salgado, conocido por documentar lugares embrujados del Bajío, se refirió al ex cuartel como el lugar más activo espiritualmente que he visitado en León. Durante una exploración nocturna, él y su equipo colocaron grabadoras de sonido y sensores de movimiento. Captaron sonidos de pasos, golpes secos, y en un caso particular, una voz que repetía, listos para morir, en un tono que parecía provenir de un altavoz viejo. Ninguno de los presentes lo escuchó en el momento, solo apareció en la revisión del material. Días después, uno de los integrantes del equipo presentó síntomas de ansiedad aguda y abandonó el proyecto. Los rumores locales apuntan a que en ese cuartel se realizaron prácticas intensivas, castigos extremos y, según algunas versiones sin confirmar, ejecuciones clandestinas en tiempos turbulentos del país. No hay registros oficiales que lo avalen, pero el tipo de presencias percibidas parecen reforzar esa teoría. Hombres en formación, voces de mando, ruidos de armas y gritos ahogados. Todos los reportes coinciden en que las manifestaciones parecen estar ligadas a una rutina militar repetitiva, como si los espíritus siguieran atrapados en un ciclo interminable de obediencia. Una anécdota reciente ocurrió en el año 2023. Un guardia de seguridad que resguarda una construcción cercana aseguró que una madrugada, al hacer su ronda exterior, notó que uno de los portones del cuartel, oxidado y cerrado por años, estaba entreabierto. Al acercarse para cerrarlo, vio a lo lejos una línea de soldados caminando en fila dentro del patio, con movimientos sincronizados. Iban vestidos con uniformes antiguos, pasaban frente a la fuente central y se desvanecían al llegar a la barda. Cuando parpadeó, ya no había nadie. Aunque las autoridades municipales han intentado promover la restauración del edificio para convertirlo en museo o centro cultural, cada intento ha terminado suspendido. Los trabajadores argumentan que se presentan situaciones inexplicables en las primeras jornadas. Herramientas que cambian de sitio, temperaturas gélidas sin causa, y el sonido persistente de una corneta militar sonando a lo lejos. Pocos se atreven a entrar de noche. Los que lo hacen salen con el rostro pálido y evitan contar lo que vieron. Algunos aseguran haber escuchado sus propios nombres susurrados. Otros dicen haber sentido una mano firme sobre su hombro. Todos coinciden en que hay una energía densa, algo que vigila, algo que aún obedece órdenes. A pesar de que muchos se burlan de los rumores, la cantidad de testimonios creíbles ha hecho que el cuartel sea evitado incluso por los habitantes más escépticos. Un lugar que, aunque vacío, parece seguir habitado por quienes alguna vez marcharon, sirvieron y cayeron, y que aún patrullan las sombras del ex cuartel de León. Cadete fantasma del heroico colegio militar. En el heroico colegio militar,
Institución con raíces profundas en la historia castrense de México, los relatos sobrenaturales han sobrevivido a generaciones de soldados en formación. Aunque se trata de un recinto dedicado al orden y la disciplina, en sus rincones aún se respira el eco de lo inexplicable. Uno de los casos más persistentes es el del llamado cadete fantasma, una aparición que muchos han jurado ver y que pese a los años no ha dejado de manifestarse. Las instalaciones del colegio, con sus muros de piedra y pasillos alargados, parecen conservar más que historia militar. Existen testimonios, no de civiles ni curiosos, sino de los mismos cadetes y oficiales que han hecho guardia en turnos nocturnos. La mayoría coincide en una figura solitaria, vestida con un uniforme anticuado, que camina erguida entre las sombras de los patios o cerca del asta bandera. Una de las versiones más reproducidas ocurrió en el edificio central, durante una madrugada fría. Un cabo encargado del rondín nocturno detectó a un cadete en posición de firmes, completamente solo en la explanada. Extrañado por la presencia, ya que el toque de silencio había pasado hacía más de una hora, se acercó con paso firme y voz autoritaria. Le exigió identificación. El joven no respondió. El cabo lo increpó una segunda vez. Entonces, el supuesto cadete se giró lentamente, revelando un rostro pálido, sin expresión, y desapareció ante sus ojos, disolviéndose como niebla. El testimonio fue compartido con discreción en los dormitorios, primero como una advertencia entre compañeros, y luego, con los años, como parte de una tradición oral del colegio. Pero no fue el único caso. Otro grupo de cadetes, en su primera semana de estancia, juró haber visto a alguien entrar a su dormitorio sin hacer ruido. Pensando que se trataba de algún superior haciendo inspección, todos se colocaron de inmediato en sus literas. El supuesto oficial pasó de largo sin decir palabra. Uno de los alumnos que se atrevió a seguirlo con la mirada, notó que al llegar a la puerta del fondo, la figura atravesó el muro como si no existiera. A partir de esos eventos, varios alumnos aseguran haber visto sombras en formación a lo lejos, especialmente en las madrugadas en que hay niebla o lluvia ligera. Algunos incluso han dicho que el espectro se presenta solo a quienes están a punto de desertar, como si su presencia advirtiera sobre el peso del compromiso militar, o recordara que hay quienes nunca se fueron. Durante un aniversario de la institución, se organizó una exposición con documentos históricos, fotos antiguas y artículos de antiguos alumnos. Entre las piezas, un retrato en sepia llamó la atención de un joven teniente que apenas llevaba meses en servicio. Al observarlo más de cerca, se le heló la sangre. El rostro del cadete retratado era el mismo que había visto semanas atrás en un pasillo vacío. El detalle fue omitido del informe oficial del evento, pero entre pasillos se propagó rápidamente. Hay quienes aseguran que el espíritu pertenece a un joven que murió en un accidente durante un ejercicio de adiestramiento en los años 30. Otros mencionan una tragedia aún más antigua, de finales del siglo XIX, cuando un cadete fue hallado muerto por causas no esclarecidas en los dormitorios, con signos de deshidratación severa, como si hubiera estado encerrado durante días. El expediente de ese caso, según algunos oficiales, desapareció misteriosamente del archivo central. Una noche lluviosa de octubre, un grupo de cadetes del tercer año fue asignado a prácticas de guardia rotativa. Uno de ellos, de apellido Guzmán, fue colocado en la entrada posterior del edificio de banderas. Pasadas las 2 de la madrugada, notó pasos rápidos y constantes. No provenían de los dormitorios ni del edificio de instrucción, sino del patio central, donde no debía haber nadie. Salió con su lámpara encendida y alcanzó a distinguir claramente la silueta de un joven que trotaba en dirección contraria. Lo siguió con rapidez, pero al llegar a la esquina, no había nadie. Solo una estela de vapor, como si alguien acabara de pasar a gran velocidad. Guzmán intentó racionalizar lo ocurrido. Quizás era otro compañero bromeando, o un efecto visual por el reflejo de la lluvia. Pero al regresar a su puesto, encontró un objeto que no pertenecía a ningún cadete actual. Una insignia oxidada del colegio, con un número de matrícula que, según el registro, había sido asignado en 1925. Guzmán se guardó el objeto en el bolsillo. Días después, enfermó de fiebre intensa y desorientación. A su regreso, ya recuperado, la insignia había desaparecido. El fenómeno del cadete fantasma ha provocado incluso que algunos instructores eviten ciertos corredores en la noche, especialmente el que conecta la biblioteca antigua con el comedor original. Se dice que en esa zona, las cámaras de seguridad fallan cada cierto tiempo, sin motivo técnico aparente, y que el personal de limpieza ha pedido ser reubicado de turno por miedo a lo que han presenciado.
No hay una versión oficial sobre estos hechos. Ningún documento lo reconoce de manera directa. Pero todos los que han pasado por el heroico conocen la historia. Algunos la repiten con ironía, otros con respeto, y unos cuantos con temor genuino. Pero lo cierto es que cuando cae la noche y el silencio reina sobre los campos de entrenamiento, más de un cadete siente que no está solo. El colegio sigue funcionando con la misma rigidez que lo ha caracterizado por décadas. Las rutinas, los honores, las marchas, todo se mantiene como símbolo de disciplina. Pero en lo profundo de sus muros y rincones oscuros, algo parece velar en silencio. Tal vez no todos los que formaron parte del heroico se marcharon. Tal vez, algunos siguen de pie, en formación, esperando una orden que ya nunca llegará. Mulata de Córdoba. Escape sobrenatural. En los pasillos húmedos y sombríos del presidio de San Juan de Ulúa, en Veracruz, los ecos del pasado no se han extinguido del todo. Muchos aseguran que el alma de una mujer sigue flotando entre las paredes salitrosas y corroídas de esta antigua prisión colonial. La llaman la Mulata de Córdoba. Su historia, medio leyenda, medio testimonio, ha sobrevivido por generaciones. Pero lo que ocurrió aquella noche que escapó ante testigos reales, sigue siendo uno de los eventos más inquietantes jamás registrados en la historia oral de México. La prisión de San Juan de Ulúa, en sus años de operación, era un lugar hostil. Los prisioneros raramente salían vivos. Estaba construida para quebrar el cuerpo y el alma. Por eso nadie entendía cómo una mujer, sola y sin ayuda aparente, había logrado desaparecer sin dejar rastro. No se escapó rompiendo barrotes, ni cavando túneles, ni sobornando custodios. Se fue a bordo de un barco, dibujado en una pared. La mujer era conocida como la Mulata. No se registró nunca su nombre real, aunque hay quienes aseguran que era originaria de Córdoba, Veracruz, y que vivía modestamente como curandera. Preparaba infusiones, ungüentos, atendía partos, y conocía el uso de las plantas. Eso bastó para que una denuncia anónima la señalara como bruja. Las autoridades, temerosas del rumor, la arrestaron sin juicio justo y la enviaron a la prisión más temida del país. El carcelero asignado a su vigilancia era un hombre tosco, acostumbrado al sufrimiento ajeno. Durante semanas, la observó con recelo. La mujer no lloraba ni gritaba. Se mantenía tranquila, y en las noches susurraba oraciones en un idioma que él no lograba entender. Nunca pedía nada. Solo solicitó una vez carbón para dibujar. El guardia, intrigado, se lo permitió. Pasaron los días y en la pared trasera de su celda, ella fue trazando los contornos de un barco, las velas, los remos, el mástil, incluso las olas, todo estaba cuidadosamente esbozado en la piedra con líneas negras. Al principio parecía una distracción inofensiva, pero el guardia empezó a notar algo raro. Las velas del barco ondeaban levemente cuando nadie más estaba presente. El aire se volvía más denso al entrar a esa celda, y una noche, juró escuchar el sonido de madera crujiendo, como si el navío estuviera flotando sobre agua real. Pensó que estaba perdiendo la razón. Lo comentó con otro custodio, pero este se burló. Sin embargo, la misma noche, mientras hacían su ronda, ambos sintieron que la celda de la mulata vibraba con una brisa marina. El olor a sal y algas era tan intenso como si estuvieran en alta mar. La noche del escape no fue anunciada por gritos ni alarma. Según el informe del carcelero, el único que sobrevivió lo suficiente para contarlo. La mulata se levantó, lo miró fijamente y le preguntó: ¿A dónde quiere que lo lleve este barco? El hombre se quedó sin palabras. Ella sonrió, caminó hacia el dibujo, y sin dudarlo un segundo, colocó un pie sobre la línea del casco. Lo que sucedió después, se grabó para siempre en su memoria. El barco cobró profundidad, las líneas se hundieron hacia adentro, y la mujer desapareció en su interior. El dibujo ya no era una imagen plana, sino una entrada que palpitaba con vida propia. Las velas se desplegaron, el mástil crujió, la nave comenzó a moverse lentamente dentro del muro. El carcelero cayó de rodillas, incapaz de emitir sonido. Vio cómo el barco se internaba en un mar inexistente, y cómo el rostro de la mujer lo miraba por última vez desde la cubierta. Entonces, el dibujo desapareció por completo. Se llamó a los altos mandos. La celda fue revisada centímetro a centímetro. No había forma física de escape. Las paredes estaban íntegras, la puerta, cerrada con llave. Nadie creía al carcelero, excepto uno de los soldados veteranos, que murmuró algo al oído de los presentes. Esa no era mujer de este mundo. Desde entonces, la historia de la mulata de Córdoba se convirtió en parte del folclore del presidio. Pero el relato no quedó enterrado.
En las décadas siguientes, varios marineros aseguraron haber visto un barco de velas negras cruzando la costa en noches sin luna, sin tripulación visible, solo una figura femenina en la proa, con el cabello suelto y una sonrisa serena. Exploradores modernos que visitan las ruinas de San Juan de Ulúa afirman sentir un escalofrío inexplicable al cruzar el pasillo donde estaba la celda. Algunos han declarado, entre murmullos, haber oído pasos descalzos detrás de ellos. Uno, más atrevido, llevó carbón para replicar el dibujo del barco en la misma pared. El dibujo fue borrado a la mañana siguiente por el personal del museo, pero el guía que acompañaba al grupo aseguró que durante la noche escuchó una voz femenina tarareando una melodía extraña, como si viniera del interior de la piedra. El dibujo del barco no ha vuelto a aparecer. Sin embargo, marinos de la región siguen dejando flores en la costa, justo frente a la fortaleza, como si esperaran su regreso. Dicen que ella navega eternamente, buscando tierras donde no sea perseguida por su conocimiento ni por la ignorancia de los hombres. Veracruz mantiene silencio, pero el mar, algunas noches, ruge más fuerte de lo normal frente a San Juan de Ulúa, como si el barco estuviera pasando, como si la bruja libre aún recorriera el horizonte, como si la mulata de Córdoba nunca se hubiera ido.